Webinars que realizamos desde el CES. Tenemos el agrado de conversar el día de hoy con dos personas de la Fundación Futuro. Vamos a hablar en este espacio de las soluciones basadas en la naturaleza, un tema que hemos topado varias veces ya en estos espacios y es de gran interés. Pero en este caso particular vamos a ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza nos ayudan a enfrentar la lucha contra el cambio climático y el rol de la tecnología en la industria para poder maximizar el impacto. Vamos a hablar de las ventajas comparativas del Ecuador en el mercado de carbono y el programa Ecuador Carbono Cero. Para esto quiero darles la bienvenida a Sebastián González Artigas y a Felipe Andrade. Sebastián es director estratégico comercial de NF3 en Fundación Futuro y Felipe es coordinador de la gestión de carbono y la biodiversidad en la misma fundación. Los dos nos acompañan hoy y nos van a dar una conversación, una presentación súper interesante de este programa liderado por la Fundación Futuro, y quiero darles con eso la palabra, recordarles a todos los participantes que al final vamos a tener un espacio de discusión. Si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, pueden dejarlas, y si no, al final podrán conversar o realizarlas directamente a los expositores. Gracias, Sebastián. Gracias, Felipe. Bienvenidos a este espacio. Hola, Soledad, y muchísimas gracias por la invitación del CES. Para nosotros es un privilegio poder presentarles primero lo que dijiste, soluciones basadas en la naturaleza, pero también cómo estas combaten el cambio climático. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla y me confirman cuando la puedan ver. Ya estamos viendo tu pantalla, Sebastián. Listo. Entonces, en este espacio vamos a tener 4 ejes de conversación. Vamos primero a hablar del contexto climático. Vamos a hablar de qué significa el carbono de alta integridad. Después vamos a hablar de soluciones al cambio climático y después vamos a dar el ejemplo práctico de nuestra solución desde Fundación Futuro NF3. Entonces, Feli, bienvenido y por favor, comenzamos. Muchas gracias, Sebas. Hola con todos, buenos días con todos. Sí, quisiera empezar un poco con contexto climático para estar simplemente todos en la misma línea. Y con eso, Sebas, la siguiente, porfa. Quisiera hablar de este tema que nosotros trabajamos mucho en Fundación Futuro en este sentido, y es ver el vaso medio lleno. Creo que todos estamos ya hartos de que cuando hablas de cambio climático, contexto climático, nos estén gritando en el oído que el mundo se va a acabar, que nos estamos quemando, que se mueren los animales, que se secan los ríos y demás. Nosotros vemos esto de una dirección diferente. Nosotros vamos aquí y les invito a quedarse simplemente con el lado derecho de esta diapositiva, Sebas, y quedarnos con este escenario. Ver esto como una oportunidad de hacer las cosas bien, una oportunidad de cambiar y no asustarnos, no bloquearnos, no dejar que nos sobrecoja el tema del cambio climático, que sabemos que es un problema, pero involucra un montón de oportunidades también, de hacer las cosas diferente y de verlo desde un lado positivo, ¿no? Entonces, quiero invitarles a todos ustedes que veamos esta presentación y que de ahora en adelante actúen y tomen las decisiones desde este lado. Es mucho más relajante, mucho más proactivo y genera muchos mejores resultados. Entonces, con esta aproximación, Sebas, la siguiente, please. La raíz del problema y en la misma línea es el efecto invernadero sin demonizarlo. El efecto invernadero, a la vez que es la razón por la que esté calentando la Tierra, es también la razón por la que existe la vida en la Tierra. ¿Cómo ocurre esto? Es que hay una serie de gases de efecto invernadero que lo que hacen es que la radiación o la luz que entra desde la energía que entra del Sol se refleja parcialmente y hace que no estemos demasiado calientes, pero al mismo tiempo hace que algo de esto se quede dentro de la atmósfera y hace que estemos abrigaditos, lo suficientemente calientes como para que exista la vida y no tan calientes como para que deje de existir. Lo que hemos hecho como humanos es aumentar la cantidad de estos gases simplemente y ha subido
gradualmente la temperatura y genera ciertos problemas. Entonces es atacar a este problema desde este lado, ir reduciendo estos gases y buscando una solución a cómo hacemos las cosas para transicionar de lo que hacíamos antes y emitir muchos gases a simplemente emitir menos gases. Sebastián. Entonces, en esta línea, sabemos que el World Economic Forum saca anualmente una proyección, bueno, un análisis de los riesgos a día de hoy y una proyección de los riesgos en el futuro. Entonces, como podemos ver aquí, los primeros 5, que son los más importantes, digamos, riesgos actuales en los próximos 2 años, es la desinformación, los eventos climáticos extremos, la polarización social, la inseguridad cibernética y los conflictos armados entre los estados. Pero es súper curioso, en los próximos 10 años la proyección se suben al top 5, 4 riesgos climáticos, ¿no? Y esto para mí es una razón que no es que nos estamos yendo a un hueco. Lo que pasa es que estamos atendiendo y priorizando solucionar otros riesgos que de cierta forma son menos sobrecogedores. Y es lo que les digo, que todo el mundo nos dice que nos incendia, tendemos a bloquear estas soluciones y es más fácil enfocarse en la desinformación y buscar soluciones para esto, en la polarización, en la inseguridad cibernética. Todo esto es con más fácil actuar. Entonces, para mí lo que percibo de este aumento o la subida de estos riesgos climáticos es que la gente tiene todavía un poco de resistencia o no sabe cómo abordar los riesgos climáticos, entonces se los está dejando un poco de lado y van a empezar a tomar más relevancia en el futuro. Sebas. Entonces, aquí hay un tema súper importante, ¿no? Entonces, sabemos que en el mundo las emisiones globales llegan a 50 billones de toneladas y en Ecuador apenas emitimos 41 millones de toneladas de CO2. Entonces, somos un actor pequeñito y tenemos que tomar una decisión de qué rol queremos tomar como país y o nos echamos para atrás y decimos, bueno, los que contaminen que arreglen esta tontera y que arreglen este problema y que solucionen por su lado porque son quienes emiten, o ser como un foco de acción en el cual podamos ser un ejemplo de cómo se hacen las cosas y cómo ser mejores y atacar el problema del cambio climático desde nuestro espacio. Entonces, en este potencial de acción bastante pequeño en la reducción de emisiones, podemos ser un ejemplo súper interesante de cómo hacer bien las cosas. Y eso es un poco lo que les vamos a hablar en el resto de la presentación. Dale, Sebas. Entonces, este escenario de cómo hacer bien las cosas se basa en el concepto del carbono de alta integridad. Esto es cómo capturas emisiones de carbono de la mejor manera. Entonces, en primera instancia, lo que pide el resto del mundo, y es porque hay problemas del mercado de carbono, que no se sabe cómo funciona, que no se sabe cómo se reporta, que hay muchos actores que no están haciendo bien, están contando 2 veces. Todo esto va a un primer nivel de reporte en el que hay gobernanza efectiva en los proyectos de compensación, transparencia, saber que se está en efecto haciendo la compensación y que se está haciendo un buen seguimiento y verificación de que los impactos que se están generando tengan un efecto positivo. Todo esto se apuntala directamente en la gobernanza positiva. Hay errores que se cometen simplemente porque no se está transmitiendo bien la información o la toma de decisiones no es informada por falta de una estructura robusta, ¿sí? Entonces, esto es la primera línea, es lo más frío y lo más aburrido, pero es absolutamente necesario en el carbono de alta integridad. Sin embargo, lo que nos interesa, Sebas, es esto de aquí. Cómo las soluciones basadas en naturaleza se asientan ya en la realidad, ¿no? Entonces, al igual que la gobernanza que sigue el reporte a más alto nivel, también tenemos que tener en el paisaje varios ejes que la idea es que coexistan y funcionen de tal manera que se apoyen entre ellos y todos generen valor a los diferentes actores. Entonces, como nosotros trabajamos en el territorio, es fortaleciendo la gobernanza, entre es un punto súper específico, es un problema en toda Latinoamérica, es la tenencia de la tierra. Nadie sabe en el catastro claramente
de quién es qué parte de la tierra. Entonces, esto es súper importante para poder actuar. Financiamos la conservación del paisaje del sostenible. Trabajamos con medios de vida que la gente pueda generar también réditos, ¿no? Que puedan vivir tranquilamente y dignamente de sus actividades económicas sin afectar a los otros puntos. Y esto involucra una transición agroecológica, que quiere decir que seguimos produciendo sin afectar a otros vecinos o a la biodiversidad o a los otros cultivos cercanos. Para lo cual también necesitamos fortalecer las capacidades de todos los actores en cuanto a cómo conservar, a cómo producir, a cómo cuidar los recursos, a cómo gestionar los residuos. Entonces es mucho de un componente muy fuerte de educación, y a la vez todo esto también apuntala a la conservación, que no es como una, para mí, como lo vemos, no es una víctima de las circunstancias. La conservación es un actor más, la diversidad es un actor más en el cual, si bien dependemos nosotros también, si tenemos cultivos, tenemos que regar, consumimos agua en las ciudades, tenemos que tener agua limpia. Entonces, a la vez que aportamos a conservar la biodiversidad, también estamos activamente beneficiándonos de que esté bien conservada, el aire puro, el agua, el poder ir a visitar la naturaleza, recursos de investigación para fármacos, por ejemplo. Entonces, los beneficios que nos brinda pues, son mucho más grandes de lo que conocemos, y justamente todos estos actores apuntalan y se construyen en un paisaje sostenible, y estos son las soluciones basadas en la naturaleza. Todos estos problemas que pueden ser solucionados simplemente por darle un giro a cómo hacemos las cosas. Tebas. Entonces, en virtud de todo esto, del contexto climático, de que tenemos que reducir las emisiones, el Ecuador, si bien ha entrado un poco tarde a este contexto a nivel regional, y hay bastantes actores en Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil están más adelante, Panamá también, Costa Rica, ni hablar. Estamos entrando un poco tarde, pero estamos entrando en una mucho mejor posición. Estamos entrando con las lecciones aprendidas de toda la región para generar un programa de carbono justamente en un alcance mucho más limitado, porque somos un país mucho más pequeño, pero de muchas mejores características. Entonces, el gobierno, en sus esfuerzos de actuar sobre el cambio climático, genera el programa Ecuador Carbono Cero, que lo que busca es medir huellas de carbono, reducir huellas de carbono en el sector privado y público, y financiar la conservación de ecosistemas de alto valor ecológico, entre otras acciones, ¿no? Iniciativas de energía solar, de eficiencia energética. Entonces, todo esto está contemplado en este programa. Y, como les decía, basados en la experiencia y los errores de los otros países de nuestra región, se ha fortalecido buscando cosas muy interesantes como justicia ambiental, cubrir necesidades de producción y consumo responsable, y la reactivación productiva. Todo esto por haber entrado un poco después. Hay muchos países que tienen modelos de carbono que no abarcan tanto como el de Ecuador y son menos robustos, entonces obviamente tienen otras consideraciones y otro set de problemas que les tocó ir corrigiendo sobre la marcha. El proyecto que les vamos a presentar a continuación justamente está ingresando al portafolio, la parte de compensación de emisiones está en construcción, y nosotros estamos entre el primer grupo con 25 iniciativas más, que van a ser las primeras que entren al portafolio de mitigación de gases de efecto invernadero del programa Ecuador Carbono Cero. Entonces, esto para que entiendan a dónde va el escenario legal y el escenario de carbono en el Ecuador. Dale, Sebas. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros esta solución desde Fundación Futuro? Nosotros formamos parte de un grupo corporativo de 20 empresas en diferentes sectores, en seguros, en turismo, en medicina prepagada, agricultura tecnificada, logística. Entonces, desde todos estos giros de negocio, lo que nosotros buscamos es, en primer lugar, mitigar el cambio climático desde el interior de nuestras empresas. En primer lugar, medir las emisiones, obviamente, reducir las emisiones, y después de eso generar un impuesto
interno de carbono dentro de nuestras empresas que justamente financian la conservación de ecosistemas biodiversos y vulnerables, y actualmente estamos ya abriendo este programa a otras empresas que participen para poder generar un impacto en más territorio con muchos otros actores de la comunidad, ¿no? Y justamente ayudarles a estos miembros de la comunidad en formas de producción y en conservación a que puedan adaptarse a los impactos del cambio climático en el entorno en el que trabajamos, que actualmente es toda la zona de Mashpi, que está en el cantón de Pasto. ¿Ya? Siguiente, Sebas. Entonces, en esto no voy a adentrarme mucho en la medición de huella de carbono, simplemente quiero dejarles con un mensaje de que no podemos actuar sobre lo que no hemos medido. No sabemos qué es lo que estamos haciendo si no medimos nuestra huella de carbono, no sabemos cuáles son nuestros principales puntos de emisión, y a veces si es que tratamos de reducir desde un punto en que no tenemos claro cuáles son las principales fuentes, podemos desperdiciar recursos actuando sobre soluciones que queremos o que vemos a primera instancia viables y tal vez no están generando el impacto que hubiéramos deseado y hubiéramos tal vez actuado sobre otra fuente de emisión y hubiéramos reducido más con menos recursos. Entonces, el primer mensaje que quiero que se queden es que empecemos a medir la huella de carbono en nuestros proyectos, en nuestras empresas, para empezar a generar esta información y saber dónde podemos incidir para poder pasar al siguiente paso, Sebas, que es justamente la reducción de la huella de carbono. Para mí mucho de esto y en el caso de la industria de la construcción es súper chévere la oportunidad que se tiene porque están generando proyectos nuevos todo el tiempo. No necesariamente estamos reparando o reconstruyendo o proveyendo un servicio como en otras industrias, sino que al hecho de construir podemos dar un paso atrás desde el diseño y generar las soluciones antes de que sean un problema. Entonces, esta es una oportunidad súper interesante. Yo tengo la suerte de tener un amigo arquitecto, que entiendo que no es el único que está un poco loco con el tema del sol. Entonces, él buscaba siempre las soluciones de, por ejemplo, iluminar un edificio las 8 horas de la jornada mínimo, exclusivamente con luz solar desde el diseño del edificio. Entonces, este tipo de forma de pensar es la que yo les invito a buscar y busquemos estas cosas en diferentes aspectos. Sabemos que en los materiales, en la construcción, hay unos que son más sostenibles que otros. En el tema de climatización, por ejemplo, también en vez de solamente meter aire acondicionado, podemos usar aislamiento térmico. Tenemos el tema de iluminación, como les decía, con el sol. Entonces, todas estas acciones, yo les invito simplemente a que estén pensando al momento de diseñar y es cuestión de tomarse en cada paso unos minutos, meterse, preguntarle a ChatGPT, que ahora lo tenemos y que es muchísimo más rápido que googlear, incluso que ya era bastante cómodo. Entonces, hagamos esto desde el diseño para poder reducir las emisiones y darle incluso un valor agregado a nuestro proyecto, ¿no? Y después de esto, sí es súper interesante ya pasar al siguiente paso, que es justamente conservar los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono no son más que ecosistemas en los que capturan más carbono del que emiten. Entonces, al cuidarlos, estamos garantizando que ciertas emisiones que se generan en otro lado, sabemos que el cambio climático es un problema global, entonces no importa que las emisiones se estén generando en Quito, podemos estarlas capturando en Mashpi o en otro ecosistema. Lo ideal es que cuidemos nuestro país con las emisiones que se están generando aquí mismo, no irnos a compensar en otro lado porque el impacto y el financiamiento se está yendo a otras zonas. Entonces, con esto te doy paso, Sebas, para que continúes y justamente les invito más bien les repito, a que piensen de esta forma súper proactiva a lo largo de todo su camino. Estás muteado, Sebas. Listo. Cherry, Feli, de verdad, muy interesante, muchísimas gracias. Creo que lo importante y el mensaje que nos llevamos aquí es la importancia de la gestión de huella de carbono, primero midiendo
el impacto y después, obviamente, haciendo las acciones para reducir. Ahora yo les voy a contar de algo súper, súper lindo que tenemos en Ecuador, que es nuestra ventaja comparativa más grande para este tipo de proyectos. Es súper interesante entender que la mitigación de huella en Ecuador es muy interesante por varias ventajas que tiene. La primera, por nuestra posición al sol, es el país con más capacidad de absorción de carbono y tenemos ecosistemas súper lindos con alta capacidad de captura. Ustedes saben que, por ejemplo, un páramo captura 4 veces más que un bosque, incluso en la costa los manglares, ¿no? Entonces tenemos nuestro deber de conservar estos ecosistemas de alto valor y además tenemos el beneficio de ser uno de los países más biodiversos del mundo, que nuestra solución, que ya van a ver, tiene no solo el componente de carbono y conservación, pero también preservar la biodiversidad, pero con un enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Entonces, entrando un poquito, ¿dónde entra la tecnología en todas estas soluciones contra el cambio climático? Y como saben, en el mercado de carbono tradicional es muy difícil trazar y transparentar eh, dónde está esa capacidad de captura, incluso teniendo casos que hay duplicidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto, y aquí les pongo un videito, cómo podemos usar la tecnología blockchain para exactamente tejer varias tecnologías y así asegurar la trazabilidad y maximizar la retribución a los dueños de bosque. Aquí también es importante entender cómo podemos usar diferentes tecnologías, y voy a hablar solo por honor al tiempo de una que me interesa muchísimo que entiendan, que es el Machine Learning. Nosotros a través del Machine Learning hemos podido entrenar un algoritmo para ver exactamente, trabajando con académicos, la capacidad de captura de carbono usando pocas parcelas, pero extrapolando esa data y enseñando al algoritmo para ver la capacidad de captura de áreas mucho más grandes, ¿no? Entonces, el mensaje mío es, en este mercado de carbono y en las soluciones de la naturaleza, es importante ver las ventajas que tenemos de tecnología, especialmente blockchain, para poder trazar, transparentar, dar seguridad y autenticidad a lo que nosotros estamos ofreciendo. Eh, Aquí un poco moviendo ya a lo que es NFT, y nosotros lo llamamos como un compromiso de alta integridad, porque nosotros lo vemos mucho más allá del carbono, ¿ya? Nuestra solución de NFT la consideramos una acción verificable a la conservación de ecosistemas de alto valor, que a su vez sí captura montos equivalentes de carbono que la empresa desea mitigar, pero que también ayuda muchísimo a través de la tecnología a poder transparentar este proceso y maximizar esta retribución, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos o sea, diseñamos una plataforma tecnológicamente avanzada para que cada NFT vendido conserve la biodiversidad y mejore la calidad de vida de sus comunidades. Aquí es importante mencionar en NFT que con la tecnología que logramos usar, al menos el 80% de lo que las empresas decidan mitigar su huella de carbono va nuevamente a los dueños de bosque y comunidades con un objetivo del 95%. Nosotros nos medimos en impacto, nos medimos en área y hectáreas conservadas y esperamos que con estas soluciones basadas en la naturaleza podamos cambiar un poquito ese chip del mercado de carbono tradicional, diciendo que esto es una acción verificable y que nosotros necesitamos del medio ambiente para estar bien. Hay este concepto súper interesante del bienestar integral, que si el ambiente no está bien, nosotros estamos bien, y creo que aplica también mucho a la industria, ¿no? Como dijo el Feli antes, es importante ver desde el diseño qué materiales usamos, cómo podemos reducir, pero también siempre va a haber un impacto, ¿no? Y ese impacto es importante que se haga de una manera que se conserve el ecosistema de alto valor para así poder maximizar estas acciones con la naturaleza. Como dijo el Feli, NFT es parte del primer portafolio de iniciativas de convención del Ecuador. Creo que es muy potente y, como dijo el Feli, si bien está un poco atrasado en la región, creo que nos ha servido un montón para entender qué se hace bien, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de acciones climáticas, de acciones que se pueden mitigar con la naturaleza, y es nuestro enfoque. Un poco entrando ya, ¿qué es, qué es NFT? Y esto obviamente les invito a ver porque hay varias iniciativas y un poco el mercado está yendo hacia allá.
es que nosotros verificamos exactamente en qué píxeles de bosque está mitigada la huella de cada empresa, ¿ya? Usamos tecnología de punta para mapear y monitorear biodiversidad. Les voy a mostrar después un videito de cómo se puede, incluso con tecnología y un algoritmo de nosotros, poder escuchar el bosque en tiempo real. Y más allá de nuevamente la capacidad de carbono, nuestro interés es maximizar el desarrollo territorial, porque un carbono de alta integridad lo que hace es maximizar esa conservación a través de la gobernanza, de la verificación, de las buenas prácticas, para así poder tener un proyecto que sea mucho más potente que más allá del carbono, ¿no? Entonces aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo se ve los tokens de carbono, ¿no? Y es bien interesante ver, y en este mapa, por ejemplo, ya van a ver cómo se tokenizó toda la reserva Mashpitaira para poder trazar en un mapa del Ecuador y ver exactamente o asignar exactamente píxeles que se traducen a áreas de 10 metros cuadrados de bosque. Una tonelada es más o menos 16 píxeles, y así las empresas e incluso individuos, porque después de ese webinar les voy a invitar a que se metan a la página y puedan ver exactamente su impacto como individuos, puedan ver dónde están, ¿no? Y aquí, si volvemos al principio del video, si se fijan, van a poder escuchar el audio del bosque. Es súper, súper gratificante ver y como que un poco humaniza, ¿no? En dónde estamos mitigando la huella, y tiene mucho más valor que sea aquí en Ecuador. Yo creo que está muy bien que nosotros comencemos en proyectos en todo el mundo, pero sí creo que nuestra responsabilidad, sea la industria que sea, si tenemos operaciones en Ecuador, que la mitigación está aquí en Ecuador, ¿no? Y como vuelvo y repito, lo que nosotros deseamos es maximizar esta retribución a acuerdos de conservación, para que al menos el 80%, con un objetivo de 95%, esté devolviéndose a los dueños de bosque y comunidades. Aquí solo para terminar y abrir a las preguntas, sí les quiero comentar que este proyecto nos ha abierto un poco los ojos de ver cómo el rol de la conservación, ¿cierto?, en el impacto climático, en la lucha contra el cambio climático. Y esta acción no es más que una acción verificable que nosotros podemos ver, entender y un poco también visualizar, ¿no?, en dónde está ese impacto. Entonces, con esto les quiero agradecer muchísimo. Creo que nuestro foco era un poco dar un abrebocas a lo que queremos hablar, pero lo que queremos ahorita es abrir a preguntas, abrir a discusión, y obviamente agradecerle también a Felipe nuevamente y al CES por la invitación. Gracias, Sebastián. Gracias, Felipe. Creo que es un mini abreboca. No sé si todos, pero yo me quedé con ganas de algunas cosas más, de preguntarles, así que estoy segura que abriremos un siguiente espacio con ustedes. Pero mientras tanto, sí quiero aprovechar para darles espacio a quienes están aquí. Vamos a empezar con unas preguntas que nos está haciendo Camila en el chat, y después invito al resto, si quieren, abrir sus micrófonos y preguntar directamente, aprovechando a Sebastián y a Felipe aquí. Camila nos pregunta, nos hace dos preguntas. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un píxel de bosque? Y la otra sería, ¿cuánto CO2 mitiga cada píxel? Feliz, estás en YouTube. Sí, en el mapa que hemos desarrollado nosotros, cada píxel tiene 10 metros por 10 metros. Y la capacidad de captura está en 0,67 toneladas, que es más fácil calcularlo por hectárea. Si lo ves por píxel, es un poco confuso porque son unidades súper pequeñas. Una hectárea de bosque que más o menos de 100, o sea, que es 100 metros por 100 metros, más o menos captura 6,67 toneladas de carbono, que es lo que sabemos y lo que hemos levantado de los estudios en el campo, ¿no? El sistema que calcula la capacidad de captura también es uno de los temas más robustos, que es algo interesante que tal vez podíamos expandir en otra ocasión. Es súper chévere también. Y capaz de ir agregando lo que dice Felipe, esta capacidad de captura está respaldada por la academia, y tenemos el privilegio de poder tener este algoritmo que extrapola la data, ¿no? Entonces sabemos exactamente que cada hectárea es alrededor de 7,75 toneladas, y como dijo, vamos reduciendo los píxeles.
Clarísima la respuesta. No sé si es que alguien más quiere aprovechar y levantar la mano o realizar una pregunta en el chat. Mientras se animan, que no veo ninguna pregunta levantada, yo sí quiero fortalecer esta primera parte de la conversación que Felipe nos comentaba sobre la huella de la carbono. Siempre hablamos nosotros de no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, creo que estamos ya en un punto en el Ecuador en el que podemos empezar a medir. Y ahí mi pregunta es, como NFT es como esta estrategia para empezar a reducir, ¿no es cierto? También como grupo ustedes generan apoyo, generan herramientas para empezar, o cómo empezaron a medir el tema de huella de carbono para un poco poderles dar indicios a las diferentes industrias, a los diferentes profesionales que están aquí. ¿Cómo puedo yo como profesional empezar este primer paso, ¿no? ¿Cómo empiezo a medir? Chévere. Si quieres, yo te respondo esa pregunta. A ver, nosotros partimos de que el grupo corporativo eh, tiene varios valores, pero entre ellos está la sostenibilidad e integridad, ¿no? Entonces, siempre ha estado involucrado en cómo se puede hacer conservación y la fundación ha ayudado a más de 15 modelos de negocio a poder hacerlo. ¿Cómo comenzamos? En el 2016 vimos que era una necesidad poder comenzar con la mitigación, pero vimos que también el mercado de carbono eh, había iniciativas que no necesariamente hacían una retribución a las comunidades, ¿verdad? Entonces decidimos hacer este proyecto, investigando un poquito y viendo cómo era la mejor manera de usar la tecnología para poder maximizar los esfuerzos de retribución. Vimos la oportunidad de conservar, ¿no? Si ustedes saben, y no nos cansamos de repetirlo, hay un montón de ecosistemas de altísimo valor ecológico en Ecuador y vemos que tenía que ser aquí. Entonces, un poco adelantándonos a la normativa y sabiendo que era un problema urgente climático, decidimos comenzar con este camino de medición, reducción y ya todas nuestras empresas digamos, emiten el 100% de sus Carbono. emisiones. Ujú. Fantástico. Ahora ya hay en el sector de la construcción también ya más de empresas constructoras y proveedores de materiales también que han logrado esta carbono neutralidad. Entonces, creo que ya es algo hacia lo que vamos en este sector también, ¿no? Nos sigue preguntando un par de consultas Camila. Nos dice, ¿y la compra de tokens sirve para conseguir carbono cero? Justamente de lo que hablábamos. Ajá, ahorita en el escenario legal nacional, la compra de los tokens te sirve para mitigar tu huella de carbono en una cantidad equivalente. Lastimosamente todavía no está listo el Ecuador, no es nuestro programa, no está listo el Ecuador para garantizar para certificar la carbono neutralidad. Una vez que estemos en el portafolio de iniciativas de compensación, ya vamos a poder otorgar el sello de carbono neutralidad del programa Ecuador Carbono Cero, y en ese momento sí puedes tú ya tener tu certificado de carbono neutralidad. Sí, y solo agregando también a lo que dice Félix, si bien no se entrega el certificado de carbono neutralidad, es importante entender que este es un problema urgente. Entonces, si bien estamos y somos parte del primer portafolio del PEC, creo que es nuestro deber como empresas poder actuar y adelantarnos a lo que viene, ¿no? Y así poder, si no bien decir carbono neutralidad, sí mitigar el 100% de las emisiones, que a la final es una contribución climática que queremos hacer. Claro, es un tema más normativo, ¿no es cierto? Que queda un poco más en manos de la política pública, pero creo que este programa piloto ya nos da una luz al final del túnel y esperamos que esta, al igual que las 25 iniciativas, nos puedan permitir ya generar estos incentivos que necesitamos ya a nivel nacional, porque vemos que la industria ya está lista, vemos que las empresas quieren y tenemos, como tú mismo dijiste, es ya compensar aquí, ¿por qué nos vamos a otros lados? Cintia nos está preguntando cómo trataron el tema de heterogeneidad de especies árboreas en las parcelas. ¿Es variable o constante? Chévere, buena pregunta. Aquí me meto un poco al tema de la medición de la capacidad de captura de carbono. Uno de los componentes que medimos en las parcelas, tenemos 27 parcelas en toda la reserva de biosfera con 100 metros entre cada parcela, y cada parcela tiene una réplica. Entonces, son bastantes parcelas en bosques bastante variables, muy megadiversos. Entonces, sí, tenemos bastantes tipos bastantes especies de árboles con diferentes características. ¿Cómo hicimos para calcular, incorporar esto en el modelo? Es en cada parcela, que tenemos entre 300 y 600 árboles más o menos por parcela,
identificamos la especie de cada uno de los árboles censados y se hizo un modelo experimental con ecuaciones alométricas que te dicen la densidad de la madera dependiendo de la especie. Toda esta data se alimenta a un algoritmo de machine learning con bases de datos satelitales y bases de datos que tienen esta misma calidad regionales, que son 130 parcelas desde Panamá hasta Colombia. Entonces, toda esta información es lo que nos da un modelo muchísimo más robusto de toda la capacidad de captura, incluyendo la caracterización de especies por parcela. Clarísimo, Felipe, gracias. Pamela nos está preguntando si cualquier persona o empresa puede acceder a la compra de tokens o si se evalúa de alguna forma quién compra. No, de hecho, más bien ahí les hago una invitación y es muy lindo. Hicimos ese ejercicio también con las personas del grupo. Se meten a nft.com.es y hay una calculadora personal e individual. Entonces, en 5 minutos vas a poder ver tu impacto, vas a poder medir tu impacto. Obviamente, teniendo algunas sugerencias de reducción, pero vas a poder mitigar tu huella. Y en cuanto a empresas, hemos trabajado ya con 15 modelos de negocio, entonces estamos preparados para trabajar con todo el mundo. Gracias, Sebastián. Ahí les dejé el link que nos estaba comentando y relacionado a esto, Camila nos pregunta cuánto cuesta cada píxel o kilómetro cuadrado. Chévere. A ver, no hay un precio por píxel. Nosotros el precio es por tonelada de carbono mitigado. El precio es $16 más IVA, pero este es un precio que ha sido muy estudiado para poder maximizar los medios de vida de las comunidades y los dueños de bosque. Y solo para un poco de contexto, como les dije antes, una tonelada son 16 píxeles aproximadamente. Clarísimo ese dato. También nos pregunta Pamela si todo esto de PEC está apuntando el 100% solo a mitigación o también adaptación. No, el PEC tiene varios componentes, como les decía, tienes huella de carbono, reducción y compensación, pero en la parte de compensación tienes diferentes tipos de iniciativas. Entonces tienes las de USCUS, que son de uso sostenible del suelo, y tienes agricultura, tienes energías renovables, tienes eficiencia energética. Entonces son varios componentes entre los cuales sí se involucra adaptación de ciertos sectores, pero el enfoque siempre es desde la compensación de emisiones. Clarísimo. Por ahí nos están pidiendo sus contactos. Ya les pongo el correo de Sebastián para que le contacten. Y Margarita nos dice, ¿con qué tipo de especies podemos utilizar para reforestar en terrenos que existía eucalipto para mejorar el suelo y captura de carbono? Esto es en la sierra, en una altura de 200 a 3.000 metros cuadrados, de 200 a 3.000 metros de altura, más o menos. Ah, no, de 2.000 a 3.000 metros de altura. Yeah. Esa pregunta está demasiado específica porque depende del ecosistema, depende de dónde haya estado. Hay que hacer un estudio y ver qué especies son las que existían antes o que existen en un ecosistema similar. No me quiero meter tan en el detalle porque tengo cuestiones personales. Yo trabajaba antes en arbolado y restauración. Hay que hacer un estudio previo y justamente buscar especies nativas. Básicamente hay libros de especies nativas del Ecuador, publicados incluso por el Jardín Botánico de Quito para esas alturas. Hay un libro de especies nativas para esas alturas. Y la principal traba es que la tierra generalmente está desgastada por el eucalipto, entonces en general primero se siembran chochos y después se empiezan a sembrar las especies arbóreas, y no es muy difícil, se mueren mucho, y eso ahí les dejo para abrebocas solamente porque es un tema bien extenso. Gracias, Felipe. Con esto creo que no hay más preguntas en el chat. Si alguien quiere aprovechar y abrir su micrófono, este es el momento para realizar las preguntas. Dejé ahí la información de Sebastián, correo electrónico. Espero que no te moleste mucho, Sebastián, y esperamos volverles a tener en otro espacio
estábamos viendo el link, está súper interesante esa calculadora, así que una invitación a todos los que están conectados que puedan acceder a esta plataforma. No veo manos levantadas, pero sí quiero recordarles a todos que esto queda grabado y queda en la página web del CES para que puedan volver a acceder a esta valiosa información que nos han compartido el día de hoy. Felipe y Sebastián, quiero agradecerles muchísimo. Por ahí la Pame nos está aplaudiendo. Así que estuvo súper interesante, súper valioso y creo que nos deja un espacio para invitarles en otro espacio a hablar de otros temas. Muchísimas gracias, Sebastián y Felipe, y con eso podemos cerrar el webinar de hoy. Gracias, Soledad. Súper interesante el espacio. Con mucho gusto, contáctenme, más bien no me molesta. Estamos aquí para ayudar. Creo que es importante saber que con el know-how y la experiencia de Fundación podemos hacer cosas muy grandes, así que con muchísimo gusto y nuevamente gracias, Soledad. Gracias con todos, hasta luego. Gracias, hasta luego.